Dice buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la primera sesión de la competencia transversal de cultura física. Me presento, mi nombre es Cristian Adino Laya Pérez, yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, soy especialista en gestión ambiental y magíster en sistemas integrados de gestión. Llevo más de 10 años trabajando con el SENA en este centro de formación de la Regional Antioquia, de la sede de comercio. Estoy vinculado desde el año pasado y la idea es que vamos a iniciar con esta primera sesión teniendo en cuenta las recomendaciones, que es tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo y presentación por parte del instructor; segundo, generalidades de la competencia; tercero, explicación de las actividades y evidencias a entregar; cuarto, explicación de los temas de aprendizaje; quinto, preguntas o comentarios; y sexto, conclusiones de la sesión. Denny, tiene el micrófono abierto. Listo, continuamos. El cronograma de actividades es el siguiente. Vamos a tener 4 evidencias de aprendizaje que están ligadas a unos resultados y a nuestra fase del proyecto, que es la fase de planeación. La primera evidencia es un foro temático de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. La segunda es una evidencia de producto, que es una infografía de estilos de vida saludable. Estas dos evidencias, permítame en un momento, les voy a presentar este cronograma. Este es el cronograma de actividades, porque las dos primeras evidencias, teniendo en cuenta pues la premura que ya estamos finalizando el año y que al 1 de diciembre ustedes ya deben tener pues todas sus evidencias calificadas. Entonces, para esta primera semana, ustedes deben entregar estas dos primeras evidencias. O sea, inició el 11 de noviembre y finaliza este domingo 17 de noviembre. La primera evidencia es muy sencilla, es solo responder un foro temático sobre el tema de psicomotricidad. Y la segunda es realizar una infografía sobre estilos de vida saludable, que el tema es nutrición e higiene. Ya para la siguiente semana, que va del 18 de noviembre al 24 de noviembre, sí vamos a entregar una ficha antropométrica sobre la valoración de la condición física. Y en la última semana, vamos del 25 de noviembre al 1 de diciembre, vamos a entregar una evidencia de producto, que es un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Quiere decir que para esta primera semana tenemos dos evidencias: responder el foro temático, de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz para alcanzar el resultado de aprendizaje, el 230-10-1507-01, de desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social. Y vamos a desarrollar la evidencia de la infografía. Tenemos 4 temas de aprendizaje: psicomotricidad, nutrición, higiene, adecuación física para la vida y ergonomía. Hoy vamos a hablar sobre la psicomotricidad y la nutrición e higiene. Antes de ir a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a navegar en las plataformas. Primero iniciamos con los tecnólogos en coordinación de procesos logísticos. Tenemos dos fichas, la 29-77-703 y la 29-77-704. Yo sé que ustedes ya saben que estas fichas van a ser unificadas, entonces lo más probable es que en el transcurso de esta semana o la otra solamente aparezca una sola ficha, que lo más probable es que sea la 03. Lo mismo sucede con el tecnólogo en gestión integral del transporte. Son dos fichas, la 29-77-164 y la 29-77-165. También, hablando con la instructora Carolina, ella me dice también que son dos fichas que se van a unificar
y lo más probable es que quede la ficha 64. Sin embargo, muchachos, para todos, en este momento los anuncios y las evidencias están habilitadas en las cuatro fichas. ¿Listo? Por acá creo que hay una mano levantada. Ah, perdón, voy a darle ingreso a un compañero. No escucho. Ah, ok, listo, me parece bien. Entonces, para todos muchachos, los de coordinación de procesos logísticos, vamos a estar en la ficha 03. ¿Listo? Es que están en ese proceso de unificación. Entonces, también los aprendices de los tecnólogos, del tecnólogo en gestión integral del transporte, tienen que esperar las orientaciones de la instructora vocera, la instructora Carolina Lucumí, para el tema de enviar sus evidencias, ¿listo? Pero por ahora, lo más probable es que se unifiquen las dos fichas y quede la 64. Sin embargo, en las dos fichas se ha colocado la información y hasta el momento debe cada uno enviar su evidencia a través de su plataforma. Bueno, hasta cuando ya se unifican las fichas, ya seguimos las instrucciones que les dé la instructora vocera. Para navegar aquí en la plataforma, vamos a ingresar primero a la ficha de coordinación de procesos logísticos. Ustedes deben ir a la fase 4 de evaluación, a la actividad de proyecto número 7. Ahí encontramos el material de formación, que se llama Actividad física y hábitos de vida saludable. Debemos hacer lectura, bueno, damos clic para acceder al recurso educativo y aquí encontramos los cuatro temas. Entonces vamos a dar clic en psicomotricidad para desarrollar la evidencia del foro temático y en nutrición e higiene para realizar la infografía. Luego de leer el material de formación, vamos a la guía de aprendizaje número 8 y leemos la guía para poder desarrollar el foro temático donde debemos responder unas preguntas que ya está habilitado en la plataforma y realizar un comentario a una intervención que haya realizado el compañero. Entonces recuerden que son dos actividades, responder el foro, las preguntas que aparecen ahí sobre psicomotricidad y responder, hacer un comentario reflexivo, crítico reflexivo a la intervención que haya realizado un compañero. Y luego realizamos, enviamos la infografía. Ya vamos a hablar en qué consiste una infografía y cómo debemos desarrollarlo con el tema de estilos de vida saludable. Para los aprendices de las fichas de gestión integral del transporte en la plataforma Sayuna, ustedes deben ir a la fase de planeación, actividad de proyecto número 3. Ahí encontramos, permítanme un momento, la guía de aprendizaje y el material de formación. Vamos a leer la guía y nos aparece el foro temático y la actividad de aprendizaje. Vamos a iniciar con la explicación del primer tema, que es sobre psicomotricidad, pero vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Ya yo tuve la oportunidad de ser instructor de la competencia transversal de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente con los grupos de coordinación de procesos logísticos y mirábamos, por ejemplo, la definición de qué es seguridad y salud en el trabajo. Permítame, le voy a dar entrada a la sala, compañero, porque estos temas de hábitos de vida saludable, vamos a hablar también de ergonomía, hacen parte de la seguridad y salud en el trabajo. Son unas áreas de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la medicina preventiva se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. La medicina del trabajo, que también es un área de la seguridad y salud en el trabajo, se encarga del diagnóstico, prevención y control de las enfermedades de origen laboral. Y la higiene industrial es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los riesgos que generan enfermedades laborales. Y la seguridad industrial se encarga
o es el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que el tema de nutrición, higiene o el tema de estilos de vida saludable hacen parte de la medicina preventiva, porque se encarga el diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Entonces, por eso vamos a hablar de un estilo de vida saludable, de tener una buena alimentación, de hacer actividad física, hacer deporte y tener un buen descanso. También vamos a hablar de que en la alimentación cómo debe ser nuestra dieta balanceada para, digamos, o no sufrir, digamos, de sobrepeso. Por eso vamos hablando del índice de masa corporal, que es una tabla, que es una fórmula, que es peso sobre talla al cuadrado. Entonces ahí nos da un valor. Si nos da igual o superior a 25, pues la persona está en sobrepeso. Entonces nosotros debemos buscar nuestro peso ideal. Por eso debemos realizar actividad física, realizar ejercicio y tener una dieta balanceada para poder tener un peso ideal, un peso normal. Entonces, la seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Cuando hacemos referencia a las lesiones, son a los accidentes de trabajo, que la ley 1562 del 2012 en el artículo 3 nos da la definición de qué es un accidente de trabajo en Colombia. Y de las enfermedades laborales es eh, o son causadas por las condiciones de trabajo y están definidas en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012. Esta disciplina busca la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hacemos referencia a protección, podemos poner un ejemplo como los elementos, el uso de los elementos de protección personal, como es el casco, las gafas, los guantes, el overol, las botas. Cuando hablamos de promoción, podemos hablar de la capacitación. Siempre la principal medida de prevención colectiva va a ser la capacitación. Y tiene un objeto esta disciplina, que es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece que cuando una persona goza de un estado de salud es cuando goza del máximo estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces podemos decir que la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es mejorar y mantener la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones. Y esta disciplina tiene unas áreas que les nombraba ahora, que son las de la medicina preventiva, medicina del trabajo, la higiene y la seguridad industrial. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la medicina preventiva. ¿Listo? Prevenir enfermedades de origen común, o sea, que no son de origen laboral, como lo es la obesidad, como lo es, digamos, una gripa, que es una enfermedad de origen común, como las diferentes cardiopatías y demás. Entonces miremos qué es la psicomotricidad. La psicomotricidad está basado en una visión global de la persona. El término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse. Así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Entonces, vamos a hablar primero de la anatomía. Entonces, la anatomía del ser humano podemos dividir en estructuras de soporte, sistema motor y sistemas de control. En las estructuras de soporte están los huesos, las articulaciones y los ligamentos. En el sistema motor están los músculos y los tendones. Y en el sistema de control está el cerebro y el sistema nervioso. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre qué es actividad física y qué es ejercicio. Porque nosotros la actividad física la realizamos a diario, porque es cualquier movimiento humano corporal que es producido por los músculos esqueléticos y que resulta de un gasto y que resulta en un gasto energético. Entonces ahí tenemos unas imágenes donde una persona, por ejemplo, está podando un césped, está con un rastrillo, digamos, también acumulando, organizando ese césped que acaba de cortar y está realizando una actividad rutinaria. Por ejemplo, el solo hecho de nosotros correr, saltar, balancearnos, caminar, ya estamos haciendo actividad física, porque es un movimiento humano corporal
de nuestros músculos esqueléticos y obviamente de un gasto de energía. Pero ya el ejercicio sí también es un movimiento humano corporal, pero donde realizamos actividad física, pero la diferencia es que es planificada, estructurada y repetitiva. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos un objetivo, que es el mejoramiento de nuestra actividad, de nuestra actitud física. Entonces, se recomienda siempre realizar mínimo 30 minutos de ejercicio diario. Las habilidades motrices básicas que están o se dividen en locomotrices y no locomotrices. En las locomotrices, como les decía, es el caminar, el correr, el saltar, el rodar. Las no locomotrices está balancearse, inclinarse, girar, empujar. Las de proyección y recepción, como lanzar, donde miramos, digamos, ahí en la imagen que una persona está, bueno, unos muchachos están jugando fútbol americano, entonces lanza el balón de fútbol americano y el compañero lo atrapa. Y lo mismo en la imagen cuando hablamos de golpear, de esa actividad no locomotriz, como lo es, digamos, golpear, en donde están ahí dos personas jugando tenis, donde, digamos, golpea esa pelota de tenis y la otra persona pues va también a responder que va a golpear. Entonces son los movimientos de proyección y de recepción. Recuerden que en el material de formación de hábito de acondicionamiento físico encontramos los anexos para poder resolver la primera evidencia, que es un foro temático. En ese foro temático, como les digo, solo vamos a responder esas dos, tres preguntas que aparecen ahí y responder con un comentario eh, crítico reflectivo la intervención de algún compañero. Ya para realizar la evidencia de la infografía, vamos a entrar ya en el tema de nutrición y higiene. Pero primero miremos qué es una infografía. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, las dos acepciones de infografía son, o sea, como los dos conceptos, las dos definiciones. La primera es una técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador, o sea, un computador. Segundo, es una imagen obtenida por medio de esta técnica. Y en Wikipedia nos aparece una definición que nos dice que la infografía es una representación visual de los propios textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y o sonidos. Entonces, muchachos, en Internet podemos buscar diferentes imágenes de una infografía. Hay que tener en cuenta que no es un mapa conceptual. O sea, la infografía es que nosotros a través de imágenes, gráficos, vamos a transmitir una información. No es un folleto, es más, la infografía es más como un recurso visual, como un flyer o un banner, donde nosotros de manera visual y agradable para la vista del lector vamos a transmitir un tema que en este caso es el de hábitos saludables. Y aquí retomamos la definición que nos da la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, donde define la salud como un estado completo o el máximo bienestar físico, mental y social de un individuo. O sea, no solo la ausencia de enfermedad. Resulta que anteriormente los biólogos definían, digamos, el concepto de salud o definían que una persona que gozaba de un estado de salud era la persona que no estaba enferma. O sea, solamente iban o hacían referencia al componente físico. Pero la OMS va más allá. Para decir que una persona goza de un estado de salud, debe gozar tanto del componente físico como del componente mental y social. Por eso hoy en día se habla mucho de la salud mental. Y hay enfermedades como el estrés laboral, que ya es considerada una enfermedad laboral y está en el decreto 1477 del 2014, donde está la tabla de enfermedades laborales en Colombia. Y la definición pues la tenemos en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012. Entonces, los hábitos saludables son principalmente la alimentación, el descanso y la práctica de actividad física correctamente planificada, o sea, de ejercicio. Ahí tenemos estos estilos de vida saludable. Cuando nosotros ya seamos tecnólogos y vayan ustedes a enfrentarse en una vida laboral,
Lo primero que ustedes se van a encontrar en una empresa es que tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas públicas o privadas están obligadas a tener este sistema, que está regulado por el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Entonces, en ese sistema hay unas políticas, como la política de seguridad y salud en el trabajo, la política de la prevención del tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, porque así como hablamos de estos hábitos saludables, también hay unos hábitos que son tóxicos, como es el fumar, consumir drogas, consumir alcohol en exceso. Entonces nosotros vamos a hablar de hábitos saludables. Por eso nos encontramos que en las empresas está esa política para la prevención del tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. Y tenemos unos reglamentos, como un reglamento interno de trabajo y un reglamento de higiene y seguridad industrial. Entonces, en el reglamento interno de trabajo está establecido que si una persona se presenta a laborar en estado de alicoramiento o bajo de alguna sustancia psicoactiva o psicotrópica, puede ser despedido por justa causa. Entonces, por eso es que usted antes de ingresar a laborar, le realizan exámenes médicos ocupacionales de ingreso, están reglamentados por la resolución 2346 del 2007, en donde valoran su condición física. Entonces se toman exámenes de triglicéridos, colesterol, glicemia, cuadro hemático, valoraciones complementarias como audiometrías, visometrías, espirometrías y la valoración por un médico ocupacional, que es un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo y que va a determinar si usted es apto médicamente al cargo que va a desempeñar. Antes de ser contratado le toman ese examen. Usted salió apto médicamente, lo contratan, firman su contrato de trabajo, lo afilian a la Seguridad Social Integral, a salud, pensión y riesgos laborales, y luego de que esté afiliado al día siguiente, porque es que la afiliación a riesgos laborales es a una ARL, son administradores de riesgos laborales, para que en caso tal de que se presente un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, pues ese seguro pague las prestaciones asistenciales y económicas. Entonces, la cobertura inicia el día siguiente. Entonces, en ese día, usted va a recibir esa inducción y capacitación en seguridad y salud en el trabajo y le socializan esas políticas, esos reglamentos para en caso tal de que usted incumplir alguno de ellos, pues puede llegar a ser despedido por justa causa. También la inducción no es solo para que usted conozca los reglamentos, sino también para que le socialicen esa matriz de peligros donde están todos los riesgos a los que usted va a estar expuesto, como riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos. Y especialmente no solo cuáles son los riesgos, sino cuáles son las medidas de control para evitar pues un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. No solo una enfermedad de origen laboral, sino también enfermedades de origen común. Por eso ustedes reciben capacitaciones en estilos de vida saludable, como la alimentación, el buen descanso y la práctica de ejercicio físico. Cuadro comparativo, ya lo mirábamos entre actividad física y ejercicio. Recuerden que en el ejercicio nosotros realizamos actividad física, sino que ya es planificada, estructurada y repetitiva. Por eso miramos imágenes donde una persona está montando bicicleta, otra persona en el gimnasio, otra persona haciendo aeróbicos. Entonces nosotros ya realizamos ejercicios cuando es estructurada, planificada y repetitiva y especialmente tiene ese fin, ese objetivo que es mejorar nuestra actitud física. Por eso en la segunda sesión vamos a hablar de del acondicionamiento físico. Vamos a mirar algunos ejercicios que se deben realizar, vamos a diligenciar una ficha antropométrica donde están todas las medidas del cuerpo, donde vamos a mirar nuestro índice de masa corporal, donde vamos a tomar nuestra envergadura, cuál es el porcentaje de grasa que tenemos, cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Vamos a realizar ejercicios como son abdominales, sentadillas, flexiones de brazo, unos burpees y vamos a mirar cuántas repeticiones podemos hacer en un minuto y vamos a valorarlos en una tabla para verificar nuestra condición física, si nos da eh, muy malo, malo, mediano, sobresaliente o excelente. Y vamos a tomar nuestra frecuencia cardíaca y vamos a hacer esos ejercicios para poder determinar nuestra condición física y especialmente tener un plan de condicionamiento físico para mejorar esa condición y obviamente mejorar nuestra calidad de vida y evitar enfermedades de origen común. La nutrición.
La nutrición es la ciencia que se encarga de dar los conocimientos necesarios para una correcta alimentación y que no se produzcan deficiencias ni a corto ni a largo plazo. Entonces, por eso primero medimos nuestro índice de masa corporal. La evaluación del estado nutricional en base al índice de masa corporal. Este es, no, o sea, es una forma de cómo nosotros valorar nuestra alimentación. Y lo hacemos a través de este índice. Entonces, por ejemplo, si una persona pesa, hablemos de que pese 74 kilogramos y mida 1,70, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a medir la estatura. Entonces tomamos una cinta métrica, nos quitamos los zapatos y tomamos nuestra medida, nuestra estatura, la talla. Entonces nos dio 1,70. Nos pesamos en kilogramos, nos da 74. Y vamos a calcular nuestro índice de masa corporal, aplicando la fórmula de peso sobre talla al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 1,70 por 1,70 por 1,70. 1,70 por 1,70. Nos da 2,89. Entonces cogemos el peso de 74, como por poner un ejemplo, dividido 2,89. Entonces nos da 25,6. Vamos a las tablas que tenemos ahí en el material de formación. Entonces, si hacemos referencia a una mujer que tenga 18 años y nos dio 25,6, entonces está en este rango, entre 24,9 y 29,5, o sea que está en sobrepeso. Entonces, ¿cuál sería el peso ideal? Entonces, vamos a suponer que pesa 70, entonces tiene que bajar 4 kilos, va a ser un buen plan de acondicionamiento físico, llevando una dieta balanceada, que ya la vamos a mirar, no es una dieta balanceada, cuáles son las proporciones de comida que debemos nosotros ingerir en nuestros alimentos para poder tener un peso normal. Entonces, si ella hizo ese plan de condicionamiento físico y bajó a 70 kilogramos, entonces dividimos 70 por 2,89. Entonces nos da 24,22. Entonces vamos a la tabla. Está entre 18,6 y 24,8. Entonces ya tiene un peso normal. Ese sería el peso ideal. Entonces, esa es una forma de medir nuestra condición física. Voy a mostrarles. Ya le ingreso a un compañero. Eso es lo primero que vamos a hacer. Realizar nuestro índice de masa corporal para mirar cuál sería el peso ideal. Normalmente los médicos hablan de que si una persona mide 1,70 debe pesar 70, que si mide 1,80 debe pesar 80 kilogramos. Eso no es tan exacto, pero sí es un estándar. Aquí nos damos cuenta con el ejercicio que hicimos. Si pesa 74 y mide 1,70 está en sobrepeso, pero hicimos el ejercicio pesando 70 kilogramos y nos da dentro del rango normal. Entonces, según ese estándar, en la mayoría de los casos nos da bien así. Entonces, por ejemplo, si yo mido 1,78, debo pesar 78 kilogramos. Es más o menos el estándar. Pero lo ideal es hacer o aplicar esta fórmula, que de esta manera determinamos el estado nutricional, nuestro estado nutricional. Aquí están los rangos que les decía. Menos de 18,5 estamos bajos de peso. El normal es entre 18,5 y 24,9. Si nos da igual o superior a 25 o entre 25 y 29,9, estamos hablando de sobrepeso. Las personas que pesen mayor a 30 kilogramos ya sufren de una enfermedad que es la obesidad. Entonces hablemos del balance energético. Entonces, el balance energético es el balance entre la energía que nosotros consumimos versus la energía que nosotros utilizamos. Entonces miramos tres balanzas. La primer balanza, que está en la parte superior izquierda de la pantalla, miramos que para usted tener un índice de masa o mantener un índice de masa corporal normal,
las calorías consumidas en la alimentación tienen que estar balanceadas con las que el organismo gasta. Entonces ahí tendríamos nosotros un balance energético. Pero si por el contrario, como tenemos en esta balanza, la ingesta, digamos, de calorías, miramos aquí que en esta balanza hay, mire, hamburguesa, hay postres, hay gaseosas, comida chatarra que se le llama. La persona consume demasiadas calorías, son superiores a las que necesita el organismo para cumplir sus funciones normales, como son el de respirar, digamos, la excreción, el sistema circulatorio, bueno, todo nuestro sistema humano funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aumentar de peso porque es demasiada la ingesta de calorías versus la actividad física, o sea, la energía utilizada es muy poca, entonces la persona tiende a subir de peso, como está aquí en la balanza. O si por el contrario, si las calorías que nosotros consumimos son inferiores a las que se necesitan para las funciones normales del cuerpo y en las actividades diarias, pues la persona tiende a bajar de peso y a sufrir de desnutrición, de anemia y demás. Entonces, la desnutrición, miremos cuáles son los factores que influyen en la desnutrición. Primero, la insuficiencia de disponibilidad de alimentos. ¿Por qué se da? De pronto, personas que tienen bajos ingresos, entonces hay una baja capacidad de compra de alimentos, las malas condiciones de saneamiento ambiental, la falta de higiene en la manipulación de esos alimentos. Eso puede producir, digamos, diarreas y demás. Y obviamente hay un inadecuado aprovechamiento de los alimentos por el organismo y la persona va a sufrir de desnutrición. Por eso nosotros miramos casos como que en La Guajira, que los niños mueren por desnutrición, es porque ocurre eso. No hay suficientes ingresos para comprar pues unos buenos alimentos que puedan nutrir a esas personas. Las condiciones de saneamiento básico, saneamiento ambiental son deplorables, entonces esas personas también adquieren muchas enfermedades, dentro de esas pues como la enfermedad, de una enfermedad común como la diarrea. Y obviamente también por la falta de higiene en la manipulación de esos alimentos. También sea por la falta de educación, la falta, digamos, de conocimiento en el tema alimentario, los hábitos alimentarios son inadecuados y también suele ocurrir o es un factor de riesgo cuando no se da una buena lactancia materna. Todos hemos escuchado también en campañas de promoción y prevención que hacen las diferentes CPS o IPS, en donde se hace mucho énfasis en que los bebés, los niños, los recién nacidos tengan esa alimentación, esa lactancia materna, porque nunca, digamos, las leches que vienen de tarro y demás, nunca van a reemplazar esa leche materna. Entonces es bueno y es muy recomendable que los niños, los recién nacidos, puedan consumir esa leche materna también para no llegar a sufrir de desnutrición. Porque uno dice a veces, no, es que yo después de los 18 es que me debo cuidar y debo alimentarme bien. A uno también escucha que personas dicen, no, es que después de los 30 es que no debemos consumir ni azúcar, ni sal, de, bueno, empezar a hacer una buena dieta porque no vienen las enfermedades. Resulta que usted habla con un dietista o un nutricionista y él le dice, que no es a partir de los 18, no es a partir de los 30, sino a partir desde que el niño nace. Y ahí inicia la buena alimentación, es con la lactancia materna y demás. Si por el contrario las personas consumen demasiada energía, demasiadas grasas y no realizan actividad física, digamos, hay mucho sedentarismo, hay un bajo gasto de energía, entonces las personas tienden a subir de peso y a sufrir de obesidad. Y esa obesidad pues, es un factor de riesgo para muchas enfermedades cardiovasculares que se producen, digamos, por la acumulación de grasa en las paredes internas de los vasos sanguíneos, que son los que alimentan el corazón, como las venas y las arterias. Todos hemos escuchado que el corazón bombea la sangre oxigenada a través de las arterias y hay un retorno venoso de esa sangre desoxigenada que es a través de las venas. Entonces, cuando esas paredes, tanto de las venas como de las arterias, se llenan de grasas, ocasiona esa enfermedad llamada la arteriosclerosis y también es un factor de riesgo para infartos y paros cardiorrespiratorios y demás. Y si además usted fuera de ser obeso, tiene los malos hábitos de fumar,
de realizar poca actividad física, de consumir alcohol, drogas y demás, pues obviamente lo más probable es que pueda sufrir de un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué se da la obesidad? Por los malos hábitos alimentarios. También por falta de conocimientos alimentarios, alimentos que están de moda, digamos, hay muchos alimentos chatarras que nosotros consumimos, por eso miramos, por ejemplo, en la población de los Estados Unidos que las personas son muy obesas porque ellos consumen demasiada comida chatarra. Háblese de hamburguesas, todo ese tema de comidas rápidas y demás. Consumen demasiadas salsas, demasiadas grasas y demás y se toman un examen de un perfil lipídico que es donde está el nivel de triglicéridos y colesterol que la persona tiene en la sangre y siempre le va a salir elevado. Y ese perfil lipídico va de la mano pues de la obesidad, o sea, la persona obesa va a sufrir siempre del perfil lipídico elevado y va a haber más riesgo cardiovascular, o sea, de sufrir un paro cardiorrespiratorio. El bajo costo de alimentos poco saludables también se da por eso, por la publicidad de los alimentos, que hablamos de la comida chatarra y demás. También hay por herencia, hay personas que tienen la enfermedad, la obesidad es como, es un tema hereditario, entonces también ya sería un tema que se debe manejar con, con el médico. Nunca nosotros, aquí un consejo muchachos, nunca nosotros podemos automedicarnos porque hay personas que, digamos, consumen medicamentos para bajar de peso, eso no se debe hacer. Tampoco debemos nosotros buscar por internet dietas, rutinas para el ejercicio, hacer ejercicio en el gimnasio ni nada, sino que hay unos especialistas para eso. Entonces nosotros debemos primero solicitar una cita por un médico general a la EPS, decirle al médico general que lo envíe al dietista o al nutricionista, que es el especialista, para que le haga una valoración, lo envíe a tomarse exámenes de cuadro hemático, triglicéridos, colesterol, glicemia, para que pueda formularle una buena dieta balanceada. Lo mismo, hacer ejercicio. Nosotros en la siguiente sesión vamos a hablar de la frecuencia cardíaca. En la frecuencia cardíaca nosotros tomamos el pulso, que es el número de latidos que tiene el corazón en un minuto. Entonces la frecuencia cardíaca, por ejemplo, para los hombres es de 220, usted le resta su edad y ese número que le dé es su frecuencia cardíaca máxima cuando usted está haciendo ejercicio. Entonces también usted no se puede exceder, sino que tiene que en el gimnasio dejarse guiar por digamos, un técnico en entrenamiento deportivo, que es una persona que ha estudiado ese tema, que le enseña cómo medir su frecuencia cardíaca máxima. Es importante que usted aprenda a tomarse el pulso antes, cuando está en reposo, cuando está haciendo ejercicio, medir esa frecuencia y no sobrepasar su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 38 años, entonces cojo 220 menos 38, me da 182. Entonces yo no puedo sobrepasar 182 de pulsaciones en un minuto, o sea, esa es mi frecuencia cardíaca máxima. Si yo lo sobrepaso, pues puedo llegar a tener un paro cardiorrespiratorio por estar haciendo ejercicio excesivo. Entonces, todos esos temas los vamos a tratar para nosotros poder tener un estilo de vida saludable y poder tener una buena condición física y el peso ideal. También, ¿por qué se da la obesidad? Por el tiempo dedicado a ver televisión, o sea, el sedentarismo. Muchas personas duran todo el día viendo televisión, si les llevan el desayuno, la merienda, la comida, el almuerzo, todo se lo llevan allá a la cama y la persona no hace, ni siquiera se para al comedor para realizar actividad física, al menos caminando. Pero entonces todo este sedentarismo es lo que ayuda también a que las personas sufran de esta enfermedad. Horas en internet, de computación o juegos electrónicos, mayor disponibilidad de vehículos motorizados, también se da mucho porque uno ya no va ni en bicicleta, no camina, digamos, ni al trabajo, sino que se va en su moto o se va en su carro, entonces también no se hace actividad física. Falta de motivación para realizar deportes, o sea, no se hace ejercicio. Falta de incentivos para caminar y o realizar actividades recreativas que impliquen movimiento. Entonces, todo esto conlleva a sufrir de esta enfermedad que es la obesidad. El índice de masa corporal, si nos da igual o superior a 30, la persona es obesa. Si le da igual o superior a 35, ya es obesidad mórbida, o sea, las personas que nosotros miramos demasiado obesas y que ya sufren, o sea, lo más probable es que una persona de esas pueda llegar a
sufrir de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la invitación, ¿cuál es? A tener una buena alimentación, tener una alimentación sana, hacer ejercicio y practicar los estilos de vida saludables, o sea, estilos saludables, ¿no? No hábitos tóxicos. Tenemos la pirámide de la alimentación. En el primer nivel encontramos alimentos como el pan, cereales, el arroz, la pasta y patatas. En el segundo nivel vamos a encontrar las verduras y las frutas. En el tercer nivel vamos a encontrar los lácteos como la leche, el yogur, el queso, carnes, huevos, pescados, mariscos, legumbres y frutos secos. Y en la cúspide de la pirámide, en el pico de la pirámide, tenemos las grasas, los aceites y los dulces. Entonces miramos que los alimentos del primer nivel son alimentos energéticos, donde tenemos los carbohidratos. En el segundo nivel vamos a hablar ya de los alimentos de color verde, que son los reguladores, y los rojos, que son los formadores. Entonces, siempre hemos escuchado que en la dieta lo importante es consumir frutas y verduras. O sea, debemos tener obviamente una proporción o una porción, perdón, de proteína, pero debe ser siempre acompañado de verduras y frutas. En el tercer nivel están los lácteos, carnes, pescados, mariscos, huevos, legumbres y frutos secos. También vamos a mirar cuál es la porción que debemos consumir para tener una dieta balanceada. Y en el pico de la pirámide están los aceites. También vamos a mirar en qué porcentajes podemos consumirlos para, digamos, no sufrir del perfil lipídico elevado, ¿no? En este caso, el colesterol, las grasas. Entonces, miremos cuál puede ser la ración alimentaria. Aquí tenemos una tabla que ustedes la van a encontrar en los materiales, el material de formación, en donde, por ejemplo, en el pico de la pirámide, donde están los aceites, podemos o se recomienda que la ración alimentaria al día debe ser de 3 a 5, perdón, de 3 a 5 raciones al día, pero el tamaño de la ración debe ser de 10 milímetros. Ya en el tercer nivel de la pirámide podemos consumir de 3 a 4 raciones al día, ya sea de leche o sus derivados, 250 milímetros diarios, de yogur de 200 a 250 milímetros diarios, de quesos curados de 40 a 60 diarios, quesos frescos de 80 a 125 gramos diarios y las raciones alimentarias de la proteína, ya sea de carne, de pollo, de pescado blanco, pescado azul es el atún. Hay unos porcentajes también en gramos y ya podemos consumirlos 2 veces por semana. Los huevos, también hay un mito que dice que que la yema del huevo contiene mucho colesterol. Yo he hablado con dietistas, nutricionistas, dicen que eso es un mito. O sea, nosotros en el desayuno podemos consumir huevos, no hay ningún problema. Con lo ideal, pues sería que fuera un huevo, pues de campo, digamos que son los mejores, ¿no? Digamos, porque ya los otros huevos, pues también tienen muchos conservantes, preservantes y también pues son de gallinas que son alimentadas pues con diferentes purinas que tienen muchos químicos y demás. Entonces, si es lo más recomendable es comer saludablemente. En este caso, con el tema de los huevos. Las legumbres de 60 a 80 gramos 3 veces por semana. En el tercer nivel de la pirámide, donde están frutas y verduras, se recomienda consumir de 2 a 3 raciones al día de verduras en el porcentaje, en el tamaño de 200 gramos diarios. Las frutas de 2 a 3 raciones al día, 200 gramos diarios. Y en la base de la pirámide, donde está el pan, el arroz y las pastas y las patatas, el pan, por ejemplo, se recomienda, mire, de 50 a 100 gramos diarios, arroz y pastas de 50 a 80 gramos 4 veces por semana, y de las patatas, donde están, digamos, las papas y demás, de 150 a 200 gramos diarios. En la tabla 2 hay una ración de otros alimentos, como lo son, digamos, la mantequilla o la margarina, ya podemos consumir raciones en pequeñas cantidades, pero la frecuencia del consumo debe ser ocasional o esporádicamente. Lo mismo pasa con los dulces, pasteles, bollería y caramelos, en pequeñas cantidades también ocasional o esporádicamente. Embutidos y carnes grasas, pequeñas cantidades, ocasional o esporádicamente. Los snacks y helados, también en pequeñas cantidades y ocasional o esporádicamente. Las bebidas están en la tabla 3.
El agua, siempre se recomienda consumir de 4 a 8 raciones de 200 milímetros diarios. Vino, una cerveza, una o dos veces al día. El vino 100 mililitros, la cerveza 200 mililitros. Opcional, la frecuencia de consumo es opcional y moderado. Los refrescos, ración alguna vez, o sea, no es recomendable, muchachos, consumir refrescos por el exceso de azúcares que tienen. Muchas personas están sufriendo de azúcar en la sangre. Cuando se toman ese examen de glicemia les sale muy elevado. Y el azúcar en la sangre conlleva enfermedades como la diabetes. Son casos, o sea, la diabetes son, o sea, enfermedades muy degenerativas donde personas llegan a perder las partes distales de los dedos. Vamos, en la mano nosotros tenemos la parte distal, media y próxima. Hay personas que pierden esas partes distales, hay personas que pierden sus dedos, pierden sus manos, tienen que amputarle manos, pies. Entonces son enfermedades degenerativas que nosotros debemos pues controlarlos llevando una dieta balanceada, y lo ideal es no consumir el exceso de azúcar. Por ejemplo, en los jugos no se recomienda aplicar azúcar en los jugos, o si le aplica que sea una porción o una ración muy poca de azúcar, porque digamos la fruta, digamos un mango, se va a hacer un jugo de mango, la fruta tiene su azúcar natural, que entonces lo ideal es no aplicar azúcar, muchachos. Lo mismo la sal, el exceso de sal en las comidas genera una enfermedad que es la hipertensión arterial, y las personas pueden sufrir también de paros cardiorrespiratorios. Entonces nos debemos cuidar en consumir azúcar en bajas cantidades, lo mismo que la sal, y consumir mínimo 2 litros de agua al día. Tenemos una torta aquí que nos muestra la distribución de los alimentos durante el día. ¿Qué porción de estas comidas que debemos nosotros tener en el día? Porque debemos consumir 5 comidas al día. Tenemos el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y la comida. El desayuno debe ser el 20% de lo que consumimos en el día. La media mañana es el 15%. O sea, después de desayunar, usted se puede llevar, digamos, desayuno a las 8 de la mañana, tipo 10 de la mañana usted puede llevarse una fruta y se come esa fruta, ahí tiene la comida de su media mañana. El almuerzo es el 25%. La merienda también el 15%. Usted puede llevar una fruta también, la puede consumir. Digamos, si almorzó a la 1 de la tarde, tipo 3, 4 de la tarde, se puede consumir esa fruta o ese jugo natural o su merienda. Y el 25% es la comida. Se recomienda, muchachos, comer antes de las 6 de la tarde, porque después de las 6 nosotros pues ya terminamos nuestra jornada laboral, ya llegamos a la casa, usted come. Si come para las 7 8 de la noche y se acuesta de una vez, pues obviamente no va a haber un gasto de energía, no va a haber actividad física y vamos a descansar. Entonces el metabolismo no funciona lo mismo que como cuando usted está en el día, que usted camina, que se mueve, que hace mucha actividad física. Entonces por eso se recomienda comer antes de las 6 de la tarde. Miremos a ver qué puede tener un desayuno saludable. El desayuno debe ser variado e incluir por lo menos 4 alimentos de los diferentes grupos alimenticios. Entonces, de leche y sus derivados podemos consumir un vaso de leche con o sin chocolate, o tomar un café o un té. Se recomienda mucho consumir, digamos, los té naturales después de cada comida, digamos, para una buena digestión. O consumir un yogur con o sin grasa, una porción de queso cuajada o curado, cereales y sus derivados. Recordemos que el arroz es un cereal, ¿no? El arroz no es un carbohidrato, es un cereal. Entonces vamos a darnos cuenta que más adelante vamos a mirar que sí podemos consumir arroz, obviamente en las proporciones o en las raciones que miramos en las tablas anteriores. Cereal y sus derivados, consumir pan blanco o integral, galletas o tostadas o cereales. Frutas y hortalizas, entonces consumir frutas, puede ser un jugo natural de cualquier fruta, consumir cualquier fruta, verduras frescas. Complemento puede ser aceite de oliva, una mermelada, huevos, frutos secos o jamón. En la media mañana es una comida que se debe consumir horas después del desayuno para así adquirir fuerzas hasta el almuerzo. Se puede comer una fruta, como les decía. Si usted desayunó a las 8, por ahí a las 10, 10 y media, 11, puede consumir una fruta
para su media mañana, o un yogur o un vaso de leche, o un jugo de frutas, o galletas integrales, o un sándwich con una rebanada de tomate, jamón de pavo o pan integral. El almuerzo, recuerden que es el 25% de lo que nosotros consumimos en el día. Es la segunda comida de más importancia. La primera es el desayuno. Ojo muchachos, para las personas que no están acostumbrados a desayunar. El desayuno es importante. Si yo quiero bajar de peso, no quiere decir que deba dejar de comer. Hay personas, no, yo no voy a desayunar, solo voy a almorzar y voy a cenar un poquito. No, debemos nosotros, por eso les digo, asesorarnos de un dietista o un nutricionista que nos envía unos exámenes clínicos o paraclínicos, que son unos exámenes de laboratorio, que con base o en base a esos resultados y a la valoración osteomuscular y a la valoración que nos realice de nuestro estado nutricional, nos puede enviar una buena dieta balanceada. Entonces, no cojamos nosotros que porque necesitamos perder peso, vamos a internet y buscar dietas, seguir personas por internet y demás. No, es recomendable, o en las recomendaciones, muchachos, ir al especialista. Entonces yo voy al médico general, solicito esa cita con el dietista o el nutricionista. Entonces en el almuerzo debe ser muy completa, o sea, esta comida de acuerdo a los grupos de alimentos, es decir, ofrecer proteínas, verduras, cereales y algún derivado lácteo. Por lo general puede constar de lo siguiente, muchachos. Debe tener tres platos. Entonces, el primer plato puede ser una pasta, arroz o verduras. En el segundo plato, el cual puede comprender entre pescado, carne o pollo. Entonces ya tenemos ahí el arroz o verduras y tenemos nuestra proteína o pescado o carne o pollo. De un tercer plato, incluye que el postre, usted puede consumir una fruta, un yogur o una bebida, un jugo, digamos, que puede ser un vaso de agua o el jugo de frutas hecho en agua pero bajo en azúcar. Recuerden muchachos, lo ideal es que no le apliquen azúcar, que tenga el dulce de la fruta. La merienda, o sea, antes de la cena, almorcé a la 1 de la tarde, tipo 3 4 voy a merendar. Entonces, un alimento que se consume en horas de la tarde, y este puede ser o unas galletas o tostadas, un jugo o una fruta. Entonces, más o menos, la media mañana y la merienda son similares. Recuerden que cada una comprende el 15% de lo que usted consume en el día. Por último, la comida. Es la última comida del día, es importante no acostarse sin comer. Algunas personas, no, es que yo estoy haciendo dieta y he escuchado que la cena, que la comida engorda, entonces por la noche no va a tomar y no agua. Error, muchachos. Si ustedes no llevan una buena dieta balanceada, después pueden sufrir de problemas gastrointestinales, de gastritis y demás. Entonces la cena sí se recomienda, digamos, antes de acostarse, recuerde, debe ser ligera, no muy tarde de la noche, entonces recuerden, antes de las 6 o a las 6 de la tarde. ¿Consumir qué? Puede consumir pescado, pollo, una tortilla, arroz, pan integral o verduras. Obviamente en las raciones y en las proporciones que están en las tablas del material de formación. Muchachos, preguntas y o comentarios. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Juan tiene la palabra. Luego sigue Denny. Buenas noches. Como le digo, lo ideal es que el nutricionista sea el que usted lo valore y le diga, puede consumirlo. Pero yo, por ejemplo, bueno, aquí ya hago un paréntesis, por ejemplo, mi abuela, ella consume, perdón, no voy a dar ingreso acá, ella endulza obviamente ella es una persona mayor de 70 años, ella no utiliza azúcar para nada, pero utiliza esos endulzantes naturales como la stevia. Pero como le digo, o sea, es diferente. Yo no digo si todos pueden consumir stevia, no, porque todos los organismos son diferentes. Por eso lo ideal es que vayamos a nutricionista dietista, pero como por conocimiento de causa sé que hay personas que la consumen. Por ejemplo, yo no le puedo hablar, por ejemplo, yo le digo 2 litros de agua, porque eso sí es como un estándar que se debe consumir. Pero algunas personas dicen que le recomiendan agregarle
zumo de limón. Pero si yo sufro de gastritis, no puedo consumirlo. Algunas personas le recomiendan agregarle eh, semillas de chía. A otras personas les recomiendan, si sufre el colesterol, el triglicéridos altos, entonces les recomiendan consumir un té especial después de cada comida. Por eso yo no veo ningún té. Entonces, por ejemplo, que todo depende de la valoración que le realice el nutricionista o el dietista, Juan. ¿Sigue, Lenny? Bueno, Juan. Sí, yo lo puedo anotar también. Tranquilo, que una vez terminada la sesión, reviso por si está oculto. Lo más probable es que esté oculto, entonces yo ya le doy para que ustedes puedan observarlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, muchachos, para los que han ingresado tarde, recuerden que esta sesión está siendo grabada. Para que yo mañana, en un anuncio, voy a colocar el enlace o el link de esta sesión para que todos puedan observarla y puedan desarrollar sus dos evidencias. ¿Cuáles evidencias tenemos? Primero, un foro temático sobre unas preguntas de psicomotricidad, en donde debemos responder esas preguntas en el foro y responder a una de las intervenciones de los compañeros, o sea, hacerle un comentario crítico reflexivo de la participación de un compañero. Y la segunda evidencia es realizar una infografía sobre el tema de nutrición e higiene. Estas dos evidencias tenemos plazo para enviarlas hasta el domingo 17 de noviembre. Tengan en cuenta eso, muchachos. Recuerden que los que no lo envíen ese día, pues yo al día siguiente, el lunes, les estaré enviando el primer llamado de atención. Ustedes tienen hasta, o sea, pueden llegar a tener hasta 3 llamados de atención. En el tercer llamado de atención ya pasan a comité, muchachos, y pueden llegar a pasar a cancelación de matrícula. Entonces recuerden de participar y realizar este domingo 17 estas dos evidencias. Lo otro, para la próxima sesión también va a ser el miércoles a las 7:30, como para que ustedes se vayan programando, teniendo en cuenta, muchachos, que la competencia, digamos, va hasta el 1 de diciembre. De aquí al 1 de diciembre ya debemos tener todo evaluado. Entonces les recomiendo que participemos. Ya está acabando el año, hagamos el último esfuerzo. Los invito a que sí, que hagamos ese último esfuerzo y podamos terminar esta competencia de cultura física, todos con esos resultados aprobados. Sai Rocha tiene la palabra. Sai, ¿iba a hablar? Yo creo que de pronto Felipe tiene la palabra. Ustedes, si vienen trabajando con los instructores vocero en grupo, no hay ningún problema. ¿Cuál es la recomendación? Que esa infografía, en la infografía coloquen todos los nombres de los integrantes del grupo, pero cada uno debe enviar en su propia plataforma la evidencia, porque la evidencia se califica individual. ¿Listo? Entonces lo hacen en grupo, colocan los datos de los integrantes del grupo y me envía esa evidencia de sus plataformas. Recuerden, muchachos, que deben cargar el archivo en PDF y lo deben enviar, deben darle clic en enviar para que no queden borradores, ¿listo? Para poderles evaluar y que no tengamos ningún inconveniente. ¿Listo, Felipe? Listo, profesor. Tengo una pregunta. Uno nomás. O sea, usted participa en el foro respondiendo las preguntas que están ahí
y a un compañero le hace algún comentario crítico reflexivo, ¿listo? Bueno, con gusto. Eh, ¿Algún otro compañero tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Sin embargo, muchachos, también recuerden que podemos conectarnos los jueves de 10 a 11 de la mañana en este enlace de Google Meet. Si de pronto alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, lo puede hacer ahí. También me puede llamar a mi número celular, que es el mismo número de WhatsApp, es el 310-805-2655, o escribirme al correo electrónico. En esta parte sí voy a colocar, voy a cambiar el correo, porque el correo Micena ya no está funcionando, entonces me pueden escribir al ca.olaya@cena.edu.co. ¿Listo? O me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp, muchachos, si tienen alguna duda. Entonces, que tengan buena noche y que Dios los bendiga, muchachos.